pues según yo me indico, ¿no? Aquí indica está el error. Pero hasta donde yo sé, pues la monitoría me explicó así y eso. ¿Qué error te marca allí? Problemas, errores uno. Espérame. Mira, ubícate aquí en el... Permíteme un instante. Ubícate, por favor, en el... Allí. Déjalo allí como está, por favor. Ahora te quiero mostrar una cosa. Mira esta palabra. Static. ¿Sí la puedes apreciar? ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Entonces te voy a mostrar otra cosa. Entonces, una cosa que es importante tener presente, ya puedo retirar el mouse de ese lugar, por favor. Algo que Vale. debemos tener presente nosotros es que cuando estamos usando el método llamado main, este método que usted ve en el recuadro de color rojo, pues Sí. usted podrá apreciar que ese método tiene una palabra también que es la misma palabra llamada static, ¿sí? Ajá. ¿Eso qué significa? Que eh, todo lo que se escriba dentro de la llave que abre y la llave que cierra del método llamado main, que esa palabra que se escriba dentro de ese main se vaya a utilizar por fuera, ¿sí? Sea una variable o una función, en lo que hemos visto hasta el momento, e implica que a esa palabra hay que anteponer la palabra static también. Eso que nos indica a nosotros que tenemos una palabra aquí que se llama entrada, y esa palabra llamada entrada fue declarada como una variable global, ¿sí? De un tipo escáner, ¿sí? Sí, señor. Lo que Ajá. indica entonces que esta palabra entrada, para que nos pueda trabajar bien sin problema alguno, debemos anteponerle al escáner la palabra static, una forma, o la otra forma es copiar toda esta instrucción y colocarla literalmente dentro de el main, ¿sí? Para que nos elimine ese error. Entonces, usted puede colocarle Mm, static antes de escáner, colocar static o copiar todo lo que está en el recuadro y ponerlo dentro de main. Así como la tiene, así como tiene la palabra, esa palabra como tal, lo que le permite es eh, declarar a la palabra entrada, a esa variable entrada, declararla como una variable global porque se encuentra fuera del método llamado main. vale, Pero vale, ajá. al usarla dentro de main, ¿sí? Como usted puede apreciar en el recuadro que se encuentra interno, ¿sí? Al usarla aquí dentro de este main, este recuadro que está dentro de main, pues Java le dice, mira, yo no te puedo entender la palabra entrada, porque main es un método estático, es un método que puede utilizarse desde fuera, es decir, cuando ejecuto el programa no necesito haber creado un objeto, sino que puedo usarlo directamente. Y entonces Java dice, yo soy quisquilloso con eso, yo necesito que usted me coloque directamente dentro o por fuera, pero si lo pone por fuera, debe colocarle también la palabra estática. Entonces lo puede resolver colocando la palabra static, ¿sí? En la Ajá. línea de la declaración, ¿sí? O puedes colocar dentro de esa línea dentro de main. Pues yo por comodidad elegiría ponerla dentro de main. Pero También lo puedes hacer sin problema alguno. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ya la coloca dentro de main, main dice, ok, me has cumplido, ya todo lo que se encuentra de entre las llaves, todo lo reconozco como propio de mí, que no se encuentra por fuera y por tanto ya el error que aparecía antes en esta línea ya desaparece. sí, ahora sí. Vale, entonces ya tomaría datos común y corriente. Ya cuando lo ejecute le permitiría tomar datos si no encuentra algún error. Vale. Claro que sí. Ay, no, mierda.
Vale, aquí. No, no, espera, espera. A ver, edad igual menor. Así, ahí como diría, profe. Tipo, así para que quede. En ese orden de No, ideas, que 18 mayores de edad. estarías validando edad en el rango de inferiores a 18, hasta los Sí, negativos. ¿verdad? Ajá. Y si se cumple esa condición, lo que va a provocar es que en el sistema, en la consola aparezca el mensaje, usted tiene más de 18 jóvenes. Pero es menor. Ajá. Vale, vale. Listo, ya, profe. Eso sería todo por ahora. Vale, con mucho gusto, no problema. Muchas gracias, profe. Como una pista para resolver esa aún es crear un arreglo para los nombres, ¿sí? Los nombres completos, ¿sí? Un arreglo de una dimensión, ¿sí? Esa es la primera pista. La segunda pista es que eh, utilice el arreglo que ya tiene, o sea, utilice la matriz que explicamos en clase, porque esta matriz nos va a permitir guardar todas las notas de todos los estudiantes, ¿sí? Nosotros en la matriz pensábamos en que teníamos filas y columnas, y en las filas, una de las soluciones era filas para estudiantes y, no, y columnas para cortes, pero en la matriz solamente colocamos las notas, ¿sí? Entonces, si tenemos una matriz, pues podemos preguntar cuál es la nota del corte 1, corte 2, corte 3, como vimos en clase. Y cuando se pregunte, se llena la matriz. ¿Eso qué implica? Entonces usted puede utilizar el for dos veces, como hicimos en clase, ¿sí? Puede hacer uso del for, el for para las filas y el for para las columnas, ¿sí? Por ejemplo, aquí va a colocar. Y usted puede, después del for, puede colocar una instrucción que le permita capturar, ¿sí? Capturar el nombre, ¿sí? Y luego lo que puede hacer es un for, ¿sí? Que le permita para ese nombre dado capturar las tres notas como tal. De esta manera, pues lo que puede hacer es garantizar que se muestra en pantalla, y entonces aquí lo que haría es eh, capturar las tres notas, ¿sí? O sea, aquí sería para capturar las tres notas del estudiante, que el código ustedes ya lo tienen escrito en el ejercicio. Lo que tiene que hacer es adicionar unas cosas. Entonces, esta imagen visual pues, le permite unas pistas para que pueda resolver la ONI. Y cuando ya vaya a trabajar directamente el punto correspondiente a el numeral 5 y el numeral 6, ¿sí? Pues en el numeral 6 puntualmente lo que va a preguntar es ingrese el nombre del estudiante y luego ingrese el corte que quiere mm, que se conozca la nota. ¿Dónde se va a hacer eso? Nos dirigimos al caso correspondiente, en este caso que sería el caso número 6. ¿Sí? Y es en este recuadro donde se reemplaza y se escribe el código. Pero ¿qué se va a escribir en ese espacio? Deben escribir una instrucción que le permita consultar el nombre, ¿sí? Una instrucción, un system, por ejemplo, ¿sí? Para que pregunte el nombre, ¿sí? O un escáner para capturarlo, o puede ser un J-option input, ¿sí? O puede ser un buffer, ¿sí? Debes capturar ese nombre, ¿sí? Y en ese se pide el nombre, ¿sí? Y también se consulta el corte, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el usuario, para el caso del corte, pues debe ingresar un número entre 1 y 3, porque apenas hay 3 cortes. Si ingresa 4, 5, 6, menos 20, menos 80, menos 1000, pues ustedes ya saben que tienen que validar la información. De esa manera, usted lo va a tener presente. Igual con el nombre, si ingresa, primero registró los nombres, está Pedro, Juan, María, Juanito.
o nombre completo, por ejemplo, Pedro Pérez, Juanito Perejil, ¿sí? Cuando ya usted pida nuevamente aquí el nombre, si le dice ingrese el nombre, usted lo capture con cualquiera de estas instrucciones, pues la idea es que usted compare que ese nombre esté en el listado de clases para que pueda validar que sí está y una vez valide que sí está, pueda también generar el resultado que quiere el cliente. Igual con el valor del corte. El cliente debe utilizar los números 1, 2 o 3. Y también debe validar si ingresó un 4, pues el corte 4 no existe, si ingresó el 20 tampoco, si ingresó Mujer Maravilla, por ejemplo, no, ese nombre no está en el listado, ¿sí? Por ejemplo, todas esas cosas deben ocurrir directamente en esta zona, ¿sí? Y cuando ya se tengan esos dos datos, lo que se hace es invocar el método. ¿Cuál método? Se invoca el método que se encuentra en las líneas allá abajo, ¿sí? Entonces, después de tener esos datos, se invoca el método que se encarga de resolver esa situación. Pero, ¿qué más dice el enunciado? El enunciado aquí en esta pista le dice visualizar el resultado que retorna. ¿Cómo visualizamos? Pues las instrucciones para visualizar son el system, ¿sí? Está el J8 message, ¿sí? Que nos permite visualizar. Pero en esa instrucción de visualizar, ¿qué es lo que debe incluir? Debe incluir, por ejemplo, si es un system, ¿sí? Debe incluir dentro de la instrucción, pues, el mensaje, por ejemplo, la nota es, ¿sí? Y lo que puedo hacer es, y aquí colocar el nombre, ¿sí? Colocar el nombre del método. ¿Sí? Es el nombre del método que se encarga de hacer esa información. Podemos apreciar que está el método llamado mostrar promedio cortes, ¿sí? El promedio de las notas de corte, ¿sí? Y el método llamado encontrar aquí nota dado estudiante y corte. Entonces, este método es el que puede utilizar para resolver el caso 6. Y dentro de esas instrucciones, dentro de esas líneas de código, ¿sí? Dentro de las llaves va a colocar las instrucciones que le permite trabajar con este dato que recibe, que es el nombre, y trabajar con el dato que recibe, que es el corte. Entonces aquí recibe el nombre del corte que capturó allá arriba con el system, ingrese el nombre, ingrese el corte, los capturó con buffer o con scanner o con J8 Paint Input. Y esos datos esos nombres los pone aquí arriba cuando invoca el método y aquí llegan y se guardan y los utiliza dentro de estas dos llaves para trabajar con ellos. Y lo que hace al final, como puede darse cuenta, este método tiene una palabra que es double. ¿Eso qué significa? Que el método como tal debe retornar un resultado. Eso implica que dentro de estas llaves se debe colocar un return y al lado del return el nombre de la variable o el resultado de las notas encontradas, de esa nota que se encontró con base en el nombre y el corte. La recomendación para llevar a cabo comparación entre cadenas de caracteres, pues algunas personas utilizan el doble igual que es el operador relacional igual que. Sin embargo, no siempre es preciso en todas las ocasiones. Entonces, si van a comparar cadena de caracteres, mejor es utilizar el equals. ¿Cómo podemos usar el equals? Pues colocamos primero una cadena de caracteres. Por ejemplo, si tiene una variable llamada nombre, entonces nombre, ¿sí? Si es un arreglo, entonces usted puede colocar nombre, ¿sí? Corchete i, por ejemplo, ¿sí?
Si es una variable, puede colocar nombre, ¿sí? Le pone el punto, que es el operador punto, y coloca la palabra equals, ¿sí? Si el usuario ingresó todo el nombre en minúsculas, pues le sirve colocar equals. Pero si el usuario ingresó, por ejemplo, la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas, y así lo hizo para cada una de las partes del nombre, entonces la recomendación es utilizar equals ignore case, ¿sí? Y coloca paréntesis y luego ¿qué coloca? Coloca con lo que lo quiere comparar, ¿sí? Entonces usted, si tiene una cadena de caracteres donde guardó un arreglo donde guardó los nombres, entonces puede colocar aquí, por ejemplo, arreglo nombres, ¿sí? Arreglo nombres, y coloca la posición donde va a estar comparando. De esta manera, él lo que hace es estar comparando la información dentro de la red. Pero esta instrucción, toda esta instrucción, como tiene varios, aquí falta el paréntesis, como tiene varios nombres, por ejemplo, si usted tiene 3 estudiantes, tendrá 3 nombres, si tiene 15, 15, así sucesivamente. Entonces, para poder resolver esto, la recomendación es que esta lo coloque dentro de un for, ¿sí? Entonces, for, donde usted pueda estar desplazándose por todas las posiciones de ese arreglo. Recuerde que el arreglo de nombres es un arreglo de una dimensión. ¿Por qué? Porque solamente está pidiendo el dato nombre. Quizás se pregunte, pero venga, ¿por qué si yo también voy a pedir las notas? Sí. Entonces debemos acordarnos de un concepto que maneja los arreglos, que es de obligatorio cumplimiento. Dentro de los arreglos debemos colocar datos del mismo tipo de dato, ¿sí? Entonces, si yo coloco cadena de caracteres en una zona de memoria del arreglo, en todos los demás espacios que se han separado, debo también colocar cadena de caracteres. Entonces, hablar de cadena de caracteres no es numérico, y entonces ahí lo que hace es tener presente esa información. Entonces, aquí usted puede colocar dentro de una estructura de repetición la comparación, ¿sí? Usted una vez pide el nombre que le dice el usuario, ingrese el nombre de la persona que quiere buscar y luego el corte. Entonces usted aquí con esto puede hacer la comparación. Pero esta instrucción como tal, ¿sí? Le genera verdadero o falso. Le genera verdadero o falso sin problema. Entonces, si retornamos nosotros aquí en este ejemplo, pues nosotros nos damos cuenta que podemos utilizar el, el, el equals ignore case para comparar. Y una vez encontremos el nombre, pues no necesitamos continuar haciendo la comparación. ¿Eso qué significa? Que si tenemos Pedro, Juan y María y el usuario ingresó Pedro, pues comenzamos comparando. Pedro, que se guardó en lo que pidió, le pedimos el nombre del usuario, es igual a el primer nombre que encontramos en el arreglo, que ya habíamos guardado todos los nombres, que en este caso es Pedro. Entonces, esta línea le da verdadero, le da verdadero. ¿Qué debe hacer? Pues obligar a que el for no siga, para que va a seguir buscando si ya lo encontró, ¿sí? La recomendación es utilizar nombre completo, por ejemplo, Pedro Joaquín Pérez Caicedo. De manera que si solamente se basa en el nombre Pedro y al final en el salón hay 5 Pedros, pues va a ser difícil saber a qué Pedro se refería el cliente. Entonces, puede utilizar una estructura como esta, haciendo uso del equals ignore case para hacer la comparación. Y una vez lo encuentre, de esta manera usted está validando que el nombre sí existe en el arreglo, en su pequeña base de datos, que es el arreglo de nombres. Lo que hace es también comparar con los cortes. En el caso de comparar de los cortes, no necesita comparar con el arreglo. En el caso de los cortes, usted puede colocar una instrucción como la que hemos manejado. O sea, si el usuario, si usted crea una variable llamada corte y allí guardó el número que ingresó el usuario, por ejemplo, le preguntó, ingrese el nombre de la persona que quiere buscar. Ingresó Pedro Joaquín Pérez Caicedo. Ingrese el corte del cual quiere conocer la nota del estudiante. Entonces el usuario ingresó de 2. Entonces el Pedro Joaquín Pérez se guardó el nombre y el 2 se guardó en corte. Entonces usted aquí en corte lo que hace es
es comparar, es decir, decirle menos, si corte es menor que 1 o corte, ¿sí? Es mayor que 3, entonces usted sabe que si eso lo ingresó no le sirve, no le sirve para trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, lo que puedo hacer es decirle, mire, no me sirve, no puedo recibir ese dato, ¿sí? Puede de pronto decirle, ingrese el valor que sí es y colocar eso dentro de una estructura de repetición hasta que el usuario ingrese el que es, o simplemente no me sirve y pum, se vuelve al menú principal. Este le sirve para validar el valor del corte que ingresa el usuario y este le sirve para que usted valide si en efecto está el nombre del usuario. Este que usted ve aquí, esta pequeña parte de código que usted ve subrayada, le sirve para validar. Pues si lo encuentra, o sea, si esto lo encuentra, pues prosigue. Es decir, si le da verdadero, prosigue. Si le da verdadero esta línea, pues definitivamente puede ahora sí invocar el método que se encarga de resolver el problema, ¿sí? Es decir, puede hacer uso del método que le permite a usted trabajar con el ejercicio, es decir, este método. ¿Te queda más claro? Tener presente que cuando le preguntamos a alguna persona que ejecuta el programa, le preguntamos, por ejemplo, qué posición se ubica usted en un listado de asistentes, por ejemplo, o en un listado de clases, o en qué posición se encuentra en su silla de cine, en su silla de avión, cosas así. Pues normalmente las personas lo que hacen es dar un número decimal con respecto a cómo se encuentran. En ese orden de ideas, es bastante poco probable que alguien le diga, mi posición es la 0, ¿sí? O estoy en la lista en la posición 0. Es bastante poco probable que alguien diga eso. Más es seguro que le digan, yo soy el primero, estoy en la posición 1, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Esto qué nos indica? Que debemos recordar que si pedimos entonces el corte, ¿sí? Si le pedimos el corte al usuario, como lo pide el enunciado, si nosotros vamos a decirle, ingrese el corte, ¿sí? Entonces, él ingresó un número, ese número se guardó en corte. Le decimos, ingrese su nombre completo, eso se guardó en nombre, ¿sí? Usando un buffer o el JOption Page Input, o usando el escáner, ¿sí? Estas instrucciones que nos permite capturar información. Entonces, lo que hacemos nosotros es tener presente que el usuario cuando ingresó el número, ¿sí? Debemos tener presente dos cosas para no olvidar. Una, que Java recibe todo como cadena de caracteres, ¿sí? Lo recibe como una cadena de caracteres, ¿sí? Eso que implica que debemos convertir a número, ¿sí? De esa cadena de caracteres. Y dos, que cuando vamos a utilizar ese número, el usuario nos ingresó un número pensando en su vida normal, ¿sí? E ingresó el 1, 2 y 3, pero cuando vayamos a utilizar nuestro método, debemos restar en 1. ¿Por qué? Porque el arreglo, sí, recordemos, sí, el arreglo arranca en la posición el 0, ¿sí? Inicia en posición 0. ¿Cuál arreglo? Pues recordemos que el arreglo de las notas, ¿sí? Ese arreglo como tal tiene filas y columnas y ambas filas y columnas inician, ¿sí? Y columnas inician en 0. Entonces, si usted le dice al computador, búsqueme, si el usuario le dijo, por ejemplo, yo quiero el corte 3, ¿sí? Entonces, en el arreglo no va a existir la posición 3. Está desde la posición 0 hasta la posición 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando utilicemos en la búsqueda, ¿sí?
dentro del arreglo debemos restarle 1 al valor que ingresó el usuario con respecto al corte.